llaman en los hoteles el cubrepuesto, ¿cómo es eso? ¿Cómo le llaman eso? El correturno, ese soy yo. Entonces, cuando uno hace fiesta, me toca a mí, ¿no? Aleluya. No voy a compartir de eso, pero me han avisado esta tarde, así no seré muy extenso ni muy elaborado, pero sí quería hacerte partícipe de lo que estoy leyendo últimamente. No voy a compartir de eso, ¿eh? Y estaba leyendo sobre el jubileo, cuando hablan Levíticos, ¿no? 15. Y bueno, todo lo que está mirando de jubileo, de, de lo que significa el significado legal, el significado espiritual, el significado histórico, la repercusión que tenía en la sociedad, en la economía. Eh, Pensaba que el año que viene vamos a celebrar el jubileo de la Biblia abierta, 50 años en España. Pues ayer teníamos reunión telemática del Consejo Nacional, estábamos hablando qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, a quiénes vamos a invitar, cómo lo vamos a plantear, si nos vamos a ir de convención, si nos vamos de convención probablemente haya que cambiar el lugar porque no haya. Entonces tengamos que ir a Gandía y en Gandía Asambleas de Dios celebra allí sus convenciones. Es una denominación más grande, entonces hay posibilidad de hacerlo de otra manera, más grande. Ponen una carpa al lado del hotel con capacidad para 800 personas, 1000 personas. Entonces se puede hacer una noche de concierto, en fin, es lo que estamos hablando y el mes que viene que nos reunimos en Benicàssim, ahí acabemos de rematarlo. Pero cumplimos 50 años aquí, 50 años y queríamos hacer varias acciones. Una de ellas es que aprovechando que vienen los hermanos de Estados Unidos, algunos de ellos jóvenes, eran jóvenes cuando enviaron los misioneros aquí, no se acordarán de los que vienen. Pero en nombre de la iglesia en España queríamos darle las gracias por pensar en nosotros, por enviar a gente a predicar la palabra aquí, por amarnos sin conocernos, por orar por nosotros, por sembrar en esta tierra. Y estamos pensando en todo esto, cómo lo vamos a hacer. Vamos a invitar a los líderes del resto de Biblia Abierta en los países europeos. Invitaremos al presidente de la Biblia Abierta en Francia, en Inglaterra, en Rumanía, en Ucrania, en Hungría y en todos los países donde hay obra de la Biblia Abierta. De Portugal vendrán. En fin, tener un tiempo especial de agradecimiento, el jubileo. ¿Y alguien sabe qué significa la palabra jubileo? ¿Viene de júbilo? Pregunto. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen no? Yo no digo ni pío, que después meto la pata? Pues no viene no tiene nada que ver la raíz de una palabra con la otra. La raíz de una palabra con la otra no tiene nada que ver. Pero la palabra jubileo viene de la raíz que significa trompeta. En las fiestas solemnes, el pueblo de Israel, con el cuerno de carnero, hacía sonar el sofar, la trompeta, ¿verdad? Los instrumentos de viento y sonaba y sonaba. Y entonces de esa manera convocaban al pueblo y a la vez enviaban como la información, ¿no? Sonido del cielo de que venía un cambio y que venía algo grande. Entonces jubileo era eso. Y dentro del jubileo había una serie de cosas que llamaban la atención. Acuérdate que en el año séptimo también era un año de redención, era un año de remisión, era un año de perdón, de restitución. A los 7 años, ¿verdad? Eh, Ocurrían una serie de cosas con repercusión legal. Pero el año de jubileo también. Entonces, el séptimo año, ese año descansabas, dejabas de libres a los esclavos, eran saldadas tus deudas, ocurrían una serie de cosas. Y al séptimo año del séptimo año, es decir, 7 por 7, 49, el que hacía 50 era jubileo. Y una de las cosas que me llamaba la atención, mucho no, es que acuérdate que cuando el Señor reparte la tierra, dice, tendréis esta tierra por heredad, menos la tribu de Leví, que ellos no tenían nada, lo que a ellos les correspondía era el servicio y la administración
Todos los demás podían tener su terruño, su parcela, su casa, tener sus negocios, pero los levitas era la porción, la herencia era Jehová. Entonces tú tenías tu parte, que había sido dada por reparto, pero ¿qué ocurre? Que luego en el trasiego económico, cuando sembrabas un año de sequía, un año de que la familia te crecía, un año que perdías los animales, un año que te robaban, un año que pasaba cualquier cosa, tú podías perder tu situación económica y te veías en la obligación de vender. Cuando tenías una hija, si ésta se iba a casar, si tenías que dar una dote, si tenías que hacer cualquier cosa, si tenías que reparar un daño, si accidentalmente habías matado a alguien, tú tenías que reparar ese daño, tú tenías que tirar de lo que tenías. Pero en el año 50, lo que era tuyo y tú habías perdido, volvía otra vez. Había una restitución. Entonces legalmente tú no vendías la tierra, tú lo que vendías era el usufructo. ¿Os dais cuenta? O sea, los frutos de esa tierra, el trabajo, tú vendías el derecho de poder trabajar allí y que te diera frutos a ti. Pero a los 50 años volvía a ti. Entonces tú eras el titular. Entonces solo vendías el tiempo que podían usar esa tierra. ¿Y sabes por qué? ¿Alguno sabe por qué o piensa por qué? Pues te lo diré así. Porque nadie puede vender lo que no es suyo. ¿Me escucháis? Tú no vendías la tierra para siempre porque no era tuya. Tú vendías el derecho de usarla. Pero la tierra luego volvía a ti porque no puedes vender porque no te pertenece. Porque la tierra y su plenitud es de Jehová. Entonces, a veces nos apegamos a las cuestiones materiales. Es más, a veces hemos perdido cosas y cuando llega el tiempo de jubileo, es como que el Señor te las devuelve. Lo que tú has perdido, y eso es lo que llaman la restitución. Un día hablaremos de eso porque tiene mucha enjundia, es muy profundo, ¿eh? Porque es tan así, tan cuidadoso la palabra cuando habla de eso, que cuando, por ejemplo, cuando habla de la restitución, todo el mundo piensa, no, en devolverte las cosas y tal, pero es que la Biblia habla, escúchame, de la restitución del agraviado. Porque a veces pensamos, no sé, piensa en alguien que a lo mejor hemos causado daño, hemos hecho mal. No, yo le pido perdón y ya está. Después tú tienes que restituir. A veces no es solo pedir perdón, es restituir al agraviado. Y esa es la parte que a veces no se entiende. Es más profundo, ¿no? Pero bueno, un día hablaremos de eso. Aleluya, amén. Bueno, ahora sí, vamos al pasaje de hoy, que si no verás tú. Vamos a Jeremías 30. Disculpadme la voz, que no os alarméis, como dice. Eh, Tengo una alergia. Jeremías 30. Vamos a leer el pasaje en su contexto, ¿verdad? El Señor le promete a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Le da una promesa, le da una palabra
Y ellos venían de un tiempo de tribulación, de un tiempo de angustia y de prueba muy fuerte. Entonces Dios le da una palabra a, a él para transmitirla al pueblo de que vendría un tiempo de restauración. Y dice 30, verso 1 en adelante, dice, palabra del Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Amén. Primero el Señor le dice, ve y escríbelo, escríbelo en un libro, no se te vaya a olvidar, que quede constancia, a modo de notario, tú escribe y pon, acuérdate de esto. Por eso hay veces que el Señor nos da palabras y nos da promesas y te revela cosas que en nuestra humanidad nosotros tenemos mucha fragilidad. Es más, vosotros os habéis dado cuenta que en los tiempos de estrés y en los tiempos de angustia perdemos memoria. No es que no es que sea preocupante, sino que hay como lagunas que uno deja de recordar cosas que dice, pero si lo era ayer, ¿qué era? ¿Qué era? Entonces, ¿qué pasa? Que la vida a veces te trae por situaciones que te hace olvidarte de lo que el Señor te dice. Por eso te dice, escríbela. Escríbela para que no te olvides. Y luego hablo a estos estudiantes. Yo tenía cada estudiante tiene su manera de memorizar, su manera hay técnicas de esas de memorización, ¿no? Son estudiadas y cada uno sabe. Entonces, hay personas que tienen una facultad que es tener memoria visual. Memoria visual es cuando tú ves algo, pum, lo recuerdas, lo almacenas en un lugar de tu cerebro y lo recuerdas. Hay gente que ve algo y dice, yo no me acuerdo de lo que he visto. Pero hay otros que miran y ¡pum! Se acuerdan. Bien. Bueno, yo tengo esa facultad. Yo cuando estudiaba, ¿sabes lo que hacía? Dices, vaya trabajo, pues sí. Cogía del libro y lo leía y entonces lo que me parecía importante, significativo, lo que consideraba mollar, yo estudiaba con un folio y un boli y lo escribía. Y cuando yo miraba lo que estaba escribiendo, se me quedaba. Yo no sé si esto era lo que le podía pasar a Jeremías. No sé si es que quería que quedase constancia para la posteridad, para otros, pero dice, ve y escríbelo en un libro. Escríbelo. Escrito está, ¿no? Y entonces él empieza a revelar. Y luego dice, vamos al verso 17. Después de decirle todo lo que vendría, de lo malo, del tal, cuando Dios empieza a hablar de restauración, dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y el verso 20 dice, está hablando al pueblo de Dios, los que salen de la nación, y dice, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos los que los oprimen. Entonces cuando dice, era una promesa que el Señor le daba a su pueblo, estaba hablando de la nación, estaba hablando de Sión, y estaba diciendo, y sus hijos serán como antes, como antes. Si tú te das cuenta en el contexto, está hablando del tiempo de la deportación, del oprobio, del castigo, y dice, y volverá, los volveré a traer, los volveré a juntar, los volveré a dar. Y está diciendo, y serán como antes. Eso tiene que ver con la restitución.
Tú tenías que esperar al año séptimo o tenías que esperar al año 50 y luego llegaba. ¿Me escucháis? Entonces, si Dios ha dicho la palabra, es cuestión de esperar el tiempo. No dice la Biblia que Dios lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es cuestión de esperar ese tiempo, de esperar. Y me encanta porque al final de todo el último, del capítulo 31, el verso 26 dice, 25, perdón, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté, dice el profeta, y vi, y mi sueño me fue. ¿Qué dice? Agradable. Y el Señor les dijo, ve y escríbelo. No, ve, dice, ve y escríbelo. Aleluya. Amén. Y me acordaba mucho este pasaje porque hace muchos años, yo no sé cuántos lo han oído, pero cantábamos una canción en esta iglesia en momentos muy especiales, momentos muy puntuales. Y que dice lo que dice el verso 13 del capítulo 31. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Esto era cantado con pandero y con danza. Cuando dice la Virgen era la novia, ¿no? Entonces la novia se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Así pues, la palabra está llena de promesas, amén, que en él son sí y amén. ¿Cuánto las espera? Y dice, y entonces desperté. Es como cuando el Señor te habla y tú notas que Él te habla o te da una promesa de vida, te da una palabra de aliento y tú caes en la cuenta de que es esto. Dice, me desperté. Y esto lo miré y me fue agradable. Es como que el Espíritu mismo te confirma de que la palabra de Dios viene, la esperes, vive. Aleluya. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? ¿Cuántos las esperan? Como decías, como siempre decimos, ¿no? Y decía que el pastor, amigo mío, las promesas de Dios no se reclaman, a Dios no se le puede reclamar nada. Las promesas se esperan. Aleluya. Amén. Oramos. Me he portado bien. Oramos. Aleluya. Señor y Padre, te doy gracias por tu bondad y tu misericordia y te damos gracias por tu palabra. Señor, que podamos ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, llénanos de gracia. Y Padre, pedimos ahora también que tú, Señor, nos acompañes, nos lleves y nos traigas en paz. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.